buenas noches. El Señor te bendiga. Qué bueno poder estar un día más en tu programa Pan de Vida. Y como siempre les digo, ¿quién es nuestro pan de vida? Jesucristo es nuestro pan de vida. El Verbo hecho carne, la palabra. Esta palabra que nos nutre, esta palabra que nos llena, esta palabra que es alimento para nuestro espíritu. Así que contigo hoy está tu hermana, la pastora Carelvis de Malavé. Es un placer para mí cada vez que puedo compartir la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es la que nos alumbra el camino, ¿sí? En este día sé que hay muchas personas que están viviendo momentos difíciles, situaciones adversas, y en medio de todas estas situaciones adversas, es solo la palabra de Dios la que nos enfoca. Es solo la palabra de Dios la que nos da guía, nos redirecciona ante situaciones que muchas veces son contrarias a nuestra fe. Así que yo quiero que te prepares porque hoy la palabra de Dios va a traer guía y redirección a tu vida. ¿Tú lo crees? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Allí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a entregar este tiempo en manos de Dios, que sea el Espíritu de Dios quien hable a través de mí. Amado Señor, gracias, Padre. Gracias te doy, mi Rey bueno y misericordioso, porque me has escogido para llevar tu palabra en este día. Es un honor, es un privilegio para mí, Señor, poder compartir tu palabra, poder ser usada como un instrumento útil en tus manos. Hágase tu voluntad, Espíritu Santo de Dios. Habla nuestros corazones, habla nuestra mente, habla nuestra vida y ordena, Señor, todo lo que esté en desorden. Trae, Señor, sanidad, restauración, liberación y todo lo propio de la manifestación de tu presencia en nuestras vidas. Te damos toda autoridad y dominio en este momento, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hay algo que siempre hablo con mi esposo cuando estamos estudiando la Biblia, y es que muchas veces cuando leemos la Biblia y vemos lo que vivieron los siervos de Dios en la antigüedad, pensamos que ellos tal vez tenían la misma comodidad o la misma facilidad que hoy los creyentes tenemos. Y cuando te hablo de comodidad y facilidad, me refiero a que tú y yo hoy tenemos un manual de vida donde están plasmadas todas estas historias de hombres y mujeres de Dios que no tenían la facilidad que tú y yo tenemos. Ellos no tenían esta palabra. Ellos no tenían este manual que tú y yo hoy tenemos y que muchas personas no lo valoran. Pero esto es una facilidad que tenemos en estos tiempos, y es que el Señor sabía que para los tiempos iban a empeorar, y en medio de tiempos finales, tiempos difíciles, el Señor nos dejó esta facilidad. Y es su palabra. ¿Por qué digo facilidad? Porque es que aquí está todo. Aquí en esta palabra está todo lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos vivir y ejemplos bíblicos. Y en medio de procesos difíciles como los que hoy se está viviendo en el mundo, o aquí vamos a hablar específicamente aquí a nivel local, en Ciudad Guayana, pues nosotros estamos viviendo una situación difícil ahorita en nuestra ciudad, una situación donde hay peste, donde hay tantas situaciones que son adversas. Y muchas veces los hijos de Dios, en vez de enfocarse en la palabra, en vez de buscar ejemplo en la palabra de Dios para ver cómo actuar, qué hacer, se dejan llevar por la situación, se dejan llevar por la circunstancia y hablan, se expresan como el resto del mundo que no tiene la palabra.
Si tú le entregaste tu vida a Cristo, pues esta palabra debe ser rema en tu vida. Esta palabra, tu Biblia no puede estar empolvada. Tu Biblia no puede estar cerrada un día completo. No, tú tienes que hojearla. Tú tienes que leer esta palabra para que en los momentos difíciles sepas qué hacer. Y el tema de hoy lo quiero desarrollar enfocado en estos ejemplos bíblicos. Hay tanto ejemplo bíblico de hombres y mujeres de Dios, aún jóvenes, muy jóvenes, que les sirvieron al Señor, que no se quejaron, que se mantuvieron en medio de los momentos difíciles. Y hoy quiero compartir contigo una historia de uno de estos hombres. Yo te podría hablar aquí de David, te podría hablar de Daniel, te podría hablar de Salomón o de cualquiera de estos hombres de Dios, Eliseo, Elías. Pero hoy quiero traer una historia que se desarrolla a partir de Génesis 37 y es la historia de José. Vamos a leer solo el primer capítulo, que es el capítulo 37. Allí en tu casa tú puedes continuar, puedes llegar al 38, 39, 40, para que veas todo el desarrollo de esta historia. Dice la palabra de Dios así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob, de la familia de Jacob. Jacob era el hijo de Isaac. ¿Se recuerdan Jacob y Esaú? Bueno, Jacob era el hijo de Isaac y él fue a morar donde moraba su padre, donde vivía su padre. Entonces, dice acá que esta es la historia de él. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Estaba José de 17 años con sus hermanos. Estos hermanos de José eran hijos de Bila y Silpa. Bila y Silpa fueron las siervas de Raquel. Raquel fue la esposa amada de Jacob, con quien tuvo a su hijo José, y que fue su penúltimo hijo, pues después tuvo a Benjamín, quien fue el hijo menor, y cuando lo estaba teniendo Raquel murió, por lo que José era huérfano de mamá, no tenía su mamá. Y por esto yo siento que en parte a su padre Jacob tenía esa tal vez preferencia o ese cuidado con este hijo que era de su esposa amada, que había muerto, y también que era el único hijo que no tenía su mamá, él y Benjamín. Benjamín era un bebé. Entonces dice aquí que José, su padre le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahora a partir de acá es que se pone la cosa buena. Escucha, mi hermano, fíjate esto en el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Miren el sueño, escuchen el sueño, dice así: y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
Le respondieron sus hermanos: ¿Acaso reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y su palabra. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no le matemos. Y les dijo Rubén: no vamos a derramar sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vamos a venderlo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y es nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo:
es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Fíjense lo tremendo de esta historia. Aquí hay un joven de 17 años que el Señor le da un sueño. El Señor le dice a través de sus sueños lo que iba a ser de él. Iba a ser de él un rey, alguien ante el cual aún sus hermanos se iban a doblegar, iban a tener que bajar su cabeza. Pero esto que hizo, que le dio más molestia a sus hermanos, los llenó de envidia. Por eso cuando José llega al campo, ellos intentaron matarle. Cuando yo escucho cisterna, lo más parecido que conozco una cisterna en los pueblos es esto que se llama aljibe. ¿Saben? Eso profundo donde sacan agua. Y fíjense algo tremendo, ellos lo metieron en la cisterna. Pero dice la palabra de Dios que la cisterna no tenía agua, porque es que José no debía morir. Hay algo muy importante acá. Las circunstancias estaban dadas para que José muriera. Sus hermanos querían matarle, lo metieron en una cisterna, pero cuando Dios te da un sueño y te dice: es esto lo que voy a hacer contigo, podrá venir quien venga, pero no van a poder acabar con tu vida, porque lo que Dios dice de ti se debe cumplir. Y esto aún más tremendo aún, a él lo venden a los egipcios, lo venden a Potifar, quien era un oficial del faraón. Más adelante tú sigues leyendo la historia de José. José vive una situación con la esposa de Potifar. Esta mujer miente, José es llevado a la cárcel a causa de la mentira de ella. Eso está en Génesis 39, te motivo a que lo leas. Después en la cárcel, de forma injusta, entra este hombre a la cárcel y este joven, y allí en la cárcel dice la palabra de Dios que siempre Dios estaba con él. El favor de Dios estaba con él. Y si sigues leyendo la historia y ves el transcurrir de la vida de este joven, hay algo que tenía José. Esto también lo tenía David, esto también lo tenía Daniel en su carácter, que es innato en todo ser humano, pero que los seres humanos generalmente lo ignoramos o lo desconocemos. Y eso justamente es de lo que se tratará el mensaje de hoy. Y es la resiliencia. Resiliencia. Este joven José estuvo en la cárcel, lo alejaron de su padre, lo alejaron de su seguridad. Y en medio de todo esto él se sobrepuso y le creyó a Dios. Y él era un soñador. Dios le daba sueños y él interpretaba sueños. Y esto es algo muy tremendo, porque así como José, en el pueblo de Dios, aquí nosotros hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes que Dios les ha dado sueños. Y la situación, la circunstancia tal cual José es adversa. Pero yo hoy quiero no enfocarme en la circunstancia, no enfocarme en lo externo. Yo hoy quiero enfocarme en algo interno que todos los seres humanos tenemos. Todos, pero que se debe desarrollar, así como lo desarrolló José.
así como lo desarrolló David, así como lo desarrolló el mismo Jesús cuando estuvo en el cuerpo. Y es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que todos tenemos de sobreponernos a las circunstancias adversas. Es la capacidad que todos tenemos de sobreponernos al dolor emocional. Escucha bien, es una capacidad que todos tenemos. Muchas veces vemos personas que son capaces de sobreponerse rápidamente al dolor emocional. Imagínense José, el dolor que este joven sentía. Y saben que muchas veces leemos la Biblia y leemos la historia y aquí se sustrae, los autores sustraen lo básico. Pero no, más allá de eso, ¿cuántas cosas vivió este joven en la cárcel cuando el engaño por el que él entró en la cárcel fue que la esposa de Potifar dijo que él quiso abusar sexualmente de ella? Imagínense, si Potifar era el jefe de los oficiales, usted se podría imaginar cómo José habrá sido golpeado, torturado por eso que supuestamente hizo. ¿Cuántas enfermedades no debió haber enfrentado como esclavo? Porque los esclavos se enfermaban ante tanta intolerancia, ante tantas cosas que tenían que vivir de parte de sus jefes. Y estas son cosas que no salen en la Biblia, pero sabes que sí sale el espíritu de resiliencia que él mantuvo siempre en medio de cualquier situación. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las situaciones que son dolorosas sin sucumbir emocionalmente, ni mostrar un comportamiento de víctima, un comportamiento victimista. ¿Usted se imagina que José hubiese mostrado un comportamiento de víctima y tenía cómo hacerlo? Porque es que no lo vendieron los amigos, es que no lo vendieron desconocidos, sino sus propios hermanos. Y esto, algo que ha llamado siempre mi atención, es cómo se repite en la palabra de Dios esta historia donde los hermanos venden o no confían o hacen daño a ese hermano que se levanta como la voz de Dios. En vez de ayudarlo, en vez de impulsarlo, en vez de acompañarlo, lo venden, lo humillan. Esto pasó con David, esto pasó con José, esto pasó con el mismo Jesús. Pero ellos nunca tuvieron una posición de víctima. Nunca tuvieron un comportamiento victimista, sino que ellos estaban entendidos en quien habían creído. Porque la resiliencia te hace tener fortaleza a pesar de vivir situaciones desfavorables. Y esto, en los términos, digamos, del mundo, en el mundo se habla mucho de la resiliencia, los coach, tantas personas. Pero hoy yo quiero enfocarlo al pueblo de Dios. Porque nosotros no es como el mundo, no es algo que es que tú te tienes que sobreponer en tus propias fuerzas. No, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos impulsa para continuar, para sobreponernos, para dejar la actitud de víctima y creer lo que Dios ha hablado de mí. Más allá de lo que mis ojos vean, más allá de lo que puedo enfrentar en el mundo. Hay algo que debemos entender.
La resiliencia no tiene nada que ver con las situaciones externas. Esto tiene que ver con una disposición interior. Y cuando tú tienes, como te dije al principio, esto se desarrolla. Así que cuando tú tienes esta palabra, que es tu guía, que es tu manual, esto debe ser algo que tú debes proponerte a desarrollar cada día en medio de las situaciones adversas. No podemos ser como los que no tienen esperanza. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos andar abortando el plan de Dios por las situaciones externas. Nosotros, los hijos de Dios, nos tenemos que sobreponer, nos tenemos que levantar para ir en contra de toda obra del diablo, para ir aún en contra de toda obra de esta carne, porque como siempre digo, nuestro principal enemigo no es el diablo, sino esta carne, porque el diablo no puede hacer nada que no le permitamos. Pero es que esa condición de víctima, es que yo no puedo con esto, es que esto es demasiado difícil para mí, es que me voy a morir, es que esta situación es muy complicada. ¿Y dónde queda ese sueño que Dios te dio? ¿Dónde queda lo que Dios dice de ti en medio de las situaciones adversas? En estos tiempos finales, algo que el pueblo de Dios debe desarrollar es la resiliencia. Hay algo muy importante. Escucha esto. Ningún acontecimiento es traumático en sí mismo. Ningún acontecimiento, por más difícil que sea la situación, por más que afecte nuestras emociones, ningún acontecimiento es traumático en sí mismo. No existen situaciones desesperadas, sino más bien personas que se desesperan ante las situaciones. Personas que cuando la vida aprieta se derrumban. Y esto es un concepto que yo quiero que tú tengas. Ningún acontecimiento es traumático en sí mismo. No hay situaciones desesperadas. Hay personas que se desesperan ante las situaciones. No se trata de la situación como tal, lo que sea que tengas que vivir, enfermedad, muerte, pérdidas. No se trata de la situación, sino de tu percepción e interpretación ante la situación. ¿Vas entendiendo? Esto no tiene que ver con lo de afuera, sino con lo que hay adentro. Porque de lo que hay en tu corazón será tu vida. Lo de afuera no, sino lo de adentro. Cuando una persona no desarrolla resiliencia, piensa que no puede afrontar las adversidades. Dicen, no puedo con esto. Y hay algo que todos los seres humanos tenemos, porque Dios es un Dios perfecto, que cuando tú dices, no puedo con esto, esto es demasiado para mí, no me voy a poder sobreponer, hay algo que pasa. Así como nosotros, Dios nos dio un sistema inmunológico para defendernos de los agentes infecciosos externos, también Dios nos dio un sistema inmunológico psicológico. Nosotros tenemos, todo ser humano, la capacidad de poder derribar cualquier fortaleza, de poder derribar cualquier situación adversa. Y si tenemos a Cristo, más todavía. Cuando una persona dice, no puedo con esto,
anula su mecanismo psicobiológico de crecimiento y fomenta una neurorrigidez que lo debilita. Cuando una persona dice, no puedo con esto, esto es demasiado para mí, inmediatamente su cerebro se condiciona a esa actitud. Y estas son personas que no se van a poder levantar de la cama, que no van a poder hacer nada, que se la van a pasar enfermas, porque ya lo condicionó su mente. Pero por el contrario, la persona que es resiliente, que desarrolla esto que todos tenemos, perciben la adversidad como un desafío. Y esto les permite encontrar seguridad interior. Y si somos hombres y mujeres de fe, una seguridad mayor en lo que esta palabra, en lo que mi Cristo dice de mí. La persona resiliente dice, yo puedo con esto. Y se niegan a percibir los acontecimientos como traumáticos. Viven las adversidades y acontecimientos negativos sin derrumbarse por muy difícil que esto resulte. Así como José. Y así como cada siervo de Dios en la palabra de Dios. Así como los apóstoles cuando tenían que vivir en medio del imperio romano, sabían que por predicar la palabra de Dios los iban a matar, los iban a crucificar, los iban a torturar, pero allí estaban, resiliencia, creyendo en que si el Señor lo dijo, Él lo hará, creyendo en que no soy yo y no es en mi fuerza, es en su Santo Espíritu, porque es que si fuese por mis habilidades, si fuese por lo que yo puedo hacer, la gloria me la llevaría yo. Pero Dios permite las situaciones adversas para que en medio de los procesos difíciles, cuando el mundo dice es que no se puede, es que es muy complicado, es que es muy difícil, allí es cuando Él más se manifiesta para llevarse toda la gloria. Aunque nuestro enfoque inicial, ante toda adversidad, va a haber un enfoque inicial. Y aunque ese enfoque inicial sea negativo, podemos aprender a percibir nuestras situaciones de vida de forma diferente y replantearlas en términos de la palabra de Dios. Replantear las situaciones adversas, la situación global que estamos viviendo en las naciones del COVID, de las pandemias, de tantas cosas, la inflación en Venezuela, todo esto, a pesar de que lo natural es que el enfoque inicial sea negativo, yo voy a replantear todo conforme a lo que dice esta palabra. Conforme a lo que dice Dios y no lo que dice el hombre. Hay tres formas que hoy te quiero dejar ya para ir terminando, pero hay tres formas que hoy te quiero dejar para que aprendas a desarrollar resiliencia. Y la primera, es que cuando tu mente, que es ese principal campo de batalla que tenemos los seres humanos, venga a narrarte, porque todos tenemos ese narrador interno, y venga a narrarte las cosas que ves de forma exagerada, de forma traumática, de forma dañina, tú puedas contarte otra historia. Esa historia como la de David. ¿Sabes quién hacía este ejercicio? Los siervos de Dios en la palabra, y tú y yo tenemos que hacerlo hoy. David fue en un momento siendo un joven pequeño, me lo imagino delgadito, y dijo, yo voy a ir y vencer ese gigante. Ustedes están buscando que vence ese gigante, yo lo voy a hacer. El enfoque principal, cuando le habla el rey y le hablan las demás personas, dice, tú pequeñín, tú vas a vencer a ese gigante. Y sabes que él dijo, él contó otra historia.
Él no se creyó lo que ellos decían o lo que la circunstancia decía. Él dijo, el mismo Dios con el que yo podía vencer a los leones que venían contra el rebaño, es el mismo Dios con el que voy a vencer ese gigante. Y es que el mismo Dios con el que yo he podido vencer enfermedades, el mismo Dios con el que yo he podido sobreponerme a las situaciones de escasez, el mismo Dios que ha suplido a mis necesidades en el pasado, es el mismo Dios que me va a guardar, es el mismo Dios que me va a restaurar, que me va a sanar, que me va a liberar, que me va a dar la fortaleza para vencer cualquier obstáculo. Entonces, una manera de desarrollar la resiliencia es contarte otra historia. Que ese narrador interno que tenemos todos se enfoque en la palabra de Dios y no en lo que tus ojos ven, porque nosotros andamos por fe y no por vista. La verdad es que las cosas malas nos hacen sentir mal, pero no por tanto tiempo como pensamos ni con tanta intensidad. Ese narrador interno, cuando de forma inicial enfrentamos situaciones adversas, comienza a hacerte sentir como que eso lo vas a vivir para siempre, como que la intensidad de eso es eterna y es profunda. Pero eso tú lo puedes cambiar, tú lo puedes cambiar, porque no hay enfermedad, no hay situación adversa, no hay pecado que Cristo no haya derribado en la cruz del Calvario. Y bajo esa victoria yo voy a cambiar mi percepción, yo voy a cambiar esa historia que me cuenta mi mente de forma inicial. Como les dije hace un rato, de la misma forma que nuestro sistema inmunológico nos defiende de agentes infecciosos, hay un sistema inmunológico psicológico que cura nuestras heridas emocionales. Y esto es algo tan real que han salido frases como el tiempo todo lo cura. El tiempo lo cura todo. Bueno, no es que el tiempo lo cura todo, es que tenemos esa capacidad, todo ser humano. Todo problema, toda situación adversa tiene fecha de caducidad. Eso que tú estás viviendo y que el diablo te dice que es para muerte y que no te vas a poder levantar, es un engaño del diablo. Claro que te vas a levantar. Claro que puedes con eso, pero tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que cambiar tu mentalidad. Lo segundo que debemos hacer para desarrollar resiliencia, pues se une a lo primero, y es que debes tener un cambio de actitud. Con una actitud negativa, el camino hacia la resiliencia va a ser espinoso. Debemos ver los eventos negativos como oportunidades de crecimiento, para potencializarnos, para que Dios manifieste su gloria y no como víctimas. Hay mucha gente que le gusta victimizarse. Hay mucha gente que le encanta enfermarse. ¿Cómo les gusta estar enfermo? Siempre la posición de víctimas. Eso no puede ser una actitud de un hijo de Dios. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos negativos. Por ejemplo, gente que dice, me rindo, no puedo con esto, me rindo. Tú debes cambiar ese pensamiento por voy a probar algo nuevo. No es que me rindo, es voy a probar algo nuevo. Si no soluciono por aquí, bueno, hay muchas formas de hacer las cosas. No puedo hacerlo mejor, no puedo, es que yo no puedo con esto. Tienes que decir, siempre se puede y siempre puedo mejorar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es demasiado complicado. No, mi hermano, esa no puede ser tu léxico. Tú, en vez de decir es demasiado complicado, debes decir, bueno, esto me va a llevar algún tiempo, pero lo lograré. No soy lo suficientemente fuerte
¿Cuánta gente cuando presentan situaciones adversas, es que esto es demasiado para mí, no soy lo suficientemente fuerte? Cambia tu manera de pensar y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gente que se culpa por sus errores, vive con esa victimización. No te culpes por tus errores, cambia la forma de pensar. Resiliencia, ¿cómo? Mis errores me van a ayudar a mejorar. Es que Dios se fortalece en mi debilidad. Es que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, mis errores me van a ayudar a mejorar. Gente que dice, no, es que esto nunca lo lograré. No, yo no puedo con esto. No digas eso, di, voy a seguir aprendiendo. Es que diariamente aprendemos y darle la oportunidad al Espíritu Santo de que guíe tu vida. ¿Sabes? En los momentos más difíciles, cuando la nube es más oscura, es cuando el Señor más muestra su gloria. Allí en el desierto, así como habla el mundo. ¿Saben algo? El mundo, tú escuchas las noticias, ves las redes sociales, ves el internet y todos hablan igual. Temor, miedo, muerte. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos una palabra. Cuando inició este año, algo que el Padre nos dijo es que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros amanecerá Jehová, y yo lo creo. Así que yo no voy a hablar como habla el mundo. Aunque me enferme, aunque tenga que vivir tribulación, que es natural, mi Padre dijo que lo viviría. Pero mi forma de hablar no debe cambiar. Mi forma de creer, mi forma de caminar debe ser siempre la misma. Dios me dio un sueño, Dios me dio una visión. Pues eso, si Dios lo dijo, Él lo hará. Entonces, cambia la actitud. Para hacer esto, tenemos que aprender a depurar los pensamientos indeseables. Esos que muchas veces vienen sin darnos cuenta. Debemos aprender a reorientar nuestros pensamientos, ¿sí? Y por último, enfrenta tus miedos. ¿Cómo vas a enfrentar tus miedos? Tú te debes exponer lentamente a ellos. Muchas veces, y esto es muy común en el pueblo de Dios, vemos demonios donde no los hay. Y más en un mundo donde estamos en la era de las redes sociales, la era informática, por todos lados te dicen una cosa y tú te lo crees. Si tú no te lees la palabra de Dios, si tú no estás enfocado, tú te lo puedes creer. Yo te voy a decir algo. ¿Sabes que mucho, más del 50%, para no decir que estoy exagerando, porque posiblemente más, de las noticias que tú ves, de lo que se está saliendo en estos tiempos, es mentira? No es que el COVID no exista, ¿sí? Guerra biológica. Parte de lo que tenemos que vivir en los tiempos finales. Pero en la forma de enfrentarlo hay mucho engaño. En la forma de enfrentar lo que habla el mundo hay mucho engaño. Y no quiero usar palabras o frases que tal vez me quiten el video, porque saben que aún aquí en YouTube hay un algoritmo que cuando tú dices alguna palabra, algún nombre de alguna institución, solo por eso te pueden quitar el video. Estamos viviendo tiempos finales y mucho de lo que tú ves y aún cómo tratar, cómo enfrentar esta situación que estamos viviendo global, no te lo dan para solucionar, es para empeorar. Eso es parte del nuevo orden mundial. Este no es el tema que estamos tocando hoy, pero es tiempo de que tú y yo enfrentemos nuestros miedos. No podemos seguir creyéndonos los que nos dice el mundo, porque es que nosotros no somos del mundo. Pero ¿por qué el pueblo de Dios anda creyendo todo lo que dice el mundo y viven como los del mundo? Porque no leen la Biblia. Porque hay muchos hijos de Dios que no leen la Biblia. No saben cómo enfrentar las situaciones porque simplemente su Biblia está empolvada. Así que mis amados hermanos,
La única forma de enfrentar nuestros miedos es teniendo una relación con Dios, creyendo esta palabra, porque dice esta palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, esto inicial en el mundo que se llama COVID, que se llama peste, esto que apenas es inicial de los tiempos finales, vienen cosas peores. Yo lo voy a enfrentar sin miedo. Con esto no estoy diciendo que no debes protegerte, que no debes cumplir las normas de bioseguridad. Pero cuidado, mi hermano, si tú no estás apagando el sueño que Dios puso en ti, si tú no estás abortando el plan de Dios para tu vida, si tú no estás yendo fuera de la visión de Dios para ti, y el diablo con el engaño que tiene al mundo te agarre y acabe con tu vida, y tengas que presentarte ante Dios y digas, Señor, es que no podía porque había COVID, es que no podía predicar, es que no podía ayudar. Yo tuve COVID, ¿saben mis hermanos? El que no lo sepa, yo presenté esa enfermedad hace un mes o más, algo más de un mes. Y cuando salgo de esto, paso mi tiempo, mi cuarentena, mi tiempo ya donde ya no hay carga viral en mí. Y me encuentro con gente que no se quiere acercar a mí. Gente que llama a mi odontólogo y le dice, no atiendas a la pastora Carelvis porque tuvo COVID. Mis hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es tiempo de enfrentar nuestros miedos. ¿Acaso esta situación que apenas está iniciando en el mundo nos va a callar? ¿Nos va a alejar? ¿Nos va a dividir? Sí, hay que ser prudentes. Pero una cosa es la prudencia y otra cosa es el temor. Así que en este tiempo, yo le pido al Espíritu Santo que esa resiliencia que es innata en todos los seres humanos y más debe ser en los hombres y mujeres de fe. Esa resiliencia que tuvo José para sobreponerse a las situaciones adversas, que tuvo David, que tuvo Daniel, aún en el foso de los leones, aún cuando lo alejaron de sus padres, tal vez mataron a sus padres para llevárselos a estos jóvenes. Este rey Nabucodonosor les cambió el nombre, le puso nombre de sus dioses. Vivieron situaciones tan terribles, pero nunca doblaron sus rodillas ante Baal. Aún en el foso de los leones adoraban. Esa resiliencia sea la que tengas tú y tengamos yo en estos tiempos finales. Ya para terminar, levanta allí tus manos. Oh Dios grande y poderoso, gracias por tu palabra, que es nuestro manual de vida. Gracias, Señor, porque esta palabra nos da vida. Esta palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos aconseja, nos corrige, nos direcciona. Vengo orando, Señor, para que en este día toda venda de los ojos, todo lo que no permite que tu pueblo se vea como tú lo ves, se quebrante en el nombre de Jesús. Toda obra del infierno para detener, Señor, el propósito en la vida de tu siervo, se derribe en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, por hombres y mujeres que son activos en tu obra, hombres y mujeres que tienen una relación íntima con Dios, hombres y mujeres que se levantan como guerreros, que se levantan, Señor, alineados a tu palabra para deshacer las obras del diablo. Oh Señor amado, oro, Padre, por un pueblo con resiliencia en el espíritu. Un pueblo, Señor, que no se detiene ante las adversidades. Ese remanente, Señor, ese remanente de los tiempos finales. Oro por ellos, oro por nosotros, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos siempre. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo tu nombre, Jesús. Toda gloria y honra es tuya, Padre. Amén y amén.
Gloria al nombre de Jesús. Ese Cristo que gobierna mi vida y gobierna tu vida. Así que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Ya todo ha sido vencido. Eres sano, eres libre, eres renovado, restaurado por el poder de su sangre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida, mi hermano. Serás una próxima oportunidad.